Hola, buenos días. Hoy es sábado y comenzamos con otro programa en vuestro canal Ecología Humana. Empezamos. Bueno, en este programa el doctor Rategui comienza presentando lo que es la Escuela de Ecología Humana y nos va a ir presentando a lo largo de estos programas el pensum educativo que tenemos, que está basado justamente en la educación del hombre, según la educación ecológica, según el ambiente en que vivimos, en la sociedad en la que nos desarrollamos, y vamos a analizar justamente la sociedad desde sus inicios. Por ejemplo, comenzamos hablando pues de que las eras astrológicas, según el giro del eje terrestre, pues van influenciando en cada cultura según se vayan desarrollando. Por ejemplo, la era astrológica de Leo comenzó en la Mesopotamia, que era la tierra que se encontraba entre el Tigris y el Éufrates, cuando comenzó Adán, y comenzó supuestamente la civilización con el inicio de la escritura, del alfabeto. Luego vienen porque va en sentido inverso, ¿no? Primero en este caso, cuando se originó la cultura, comenzaron con Leo, después comenzaron con Cáncer, luego que vinieron justamente los grandes matriarcados, como ya lo habíamos dicho antes, luego viene la época de Géminis, luego viene la época de Tauro, que es justamente en la época del antiguo egipcio. Luego viene ya la época de Aries, en la época en que está justamente entre los griegos, entre los persas, entre los romanos, ahí como discutiendo, peleando, porque había muchas peleas. Luego vienen los cristianos con el Cordero de Dios, la época de Aries. Y ahora que eso se desarrolló en toda Europa, y ahora viene la época de Aquarius, que como comenta el doctor Reategui, corresponde el desarrollo de la época de Aquarius, de la signo astrológico Aquarius, en América. ¿Por qué en América? Porque el anterior, que fue Piscis, se desarrolló exclusivamente en lo que era Europa. También se comenta aquí pues que cada 2000 años pues vamos cambiando de era, y que cada 2000 años están divididos en 4 partes. La era, por ejemplo, de la teología, lo que es el estudio de Dios, fue justamente cuando se sentó el cristianismo en Europa, los primeros 500 años. Luego los siguientes 500 años son la época de la guerra, las batallas, las luchas. Luego vienen otros 500 años, que es de 1000 a 1500, siempre es un aproximado. Por ejemplo, en 1200, cuando Marco Polo, por la ruta de la seda, llegó hasta Asia, hasta la China. Luego los descubrimientos del descubrimiento de América por Colón. Y ahora la cuarta etapa de la historia, pues justamente es la que hemos terminado, que es la etapa de los científicos, los conocimientos tecnológicos, que van ya cimentando esta civilización. Y ahora que comienza la época del Aquarius, la era astrológica del Aquarius, comenta el doctor Rategui, pues se va a desarrollar, precisamente va a tener su foco, va a estar centralizada en América. De otro lado también comenta el doctor Rategui que, si bien es cierto, todas las religiones abarcan a todos los miembros que están dentro de ella, ahora lo que va a suceder es que ese Dios, con esos valores, con esas virtudes, con esos preceptos, van a partir justamente del hombre, porque ahora cada hombre va a tener una religión propia y personal que va a ir justamente a concorde con esa religión que se practica a nivel universal. También de otro lado quería comentar, antes de comenzar con la intervención del doctor Reategui, que hemos recibido a nuestro correo electrónico, elecologista@yahoo.com, una invitación de Greenpeace a través de su embajadora Jane Fonda, para que participemos con ellos en esta gran labor que están realizando, que es la defensa del medio ambiente. Sin más que alegar o comentar, comenzamos con el vídeo del doctor Reategui. Muy buenos días. Les habla Luis Felipe Reategui Pérez desde Lima, Perú, en el programa Ecología Humana. Llevamos
más de 50 programas, 53 programas. Dentro de estos programas hemos, por un lado, presentado la era de Aquarius. La era de Aquarius es un nuevo programa cósmico que debe realizar la humanidad. Porque los seres humanos vivimos procesos evolutivos que cada 2160 años presentan características diferentes. Por ejemplo, en la era de Cristo, la era que vino a inaugurar el Maestro Jesús, estábamos cambiando una forma de ser animal, brutal, bestial de la humanidad, en la que mataban sin más ni más, y la justicia se aplicaba matando. O sea, si la ley era no matar, sin embargo la justicia de esa época mataba a los que mataban aplicándoles una pena. Lógicamente contradictorio. Cristo trajo el amor. Y veamos que la evolución que debía alcanzar la humanidad era desarrollar el amor humano, porque evolutivamente venimos del plano animal y naturalmente la evolución es hacia arriba, no es hacia abajo. O sea, no es una evolución en la que el ser humano, por tener una vida errónea, va a descender al plano humano. Eso no es cierto. La evolución siempre es ascendente. Una vez que del plano animal sale el hombre y se instaura con forma humana, solamente tiene forma humana, pero es un animal el ser humano. Y son largos periodos de 13.000 años los que hacen que en esos 13.000 años la humanidad recorra varias eras de 2160 años y va realizando nuevos periodos evolutivos en los que la humanidad va aprendiendo. Así como nosotros pasamos de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, también la humanidad pasa cada 2160 años con varias encarnaciones o reencarnaciones de por medio, pasa el espíritu aprendiendo. Por ejemplo, aquellos que cuando vinieron del plano animal actúan como animales, que hay muchos, actualmente hay muchos. Y es fácil verlos en la calle. Miremos y nos vamos a dar cuenta que esas personas son animales y solamente se les ha caído el rabo. Si tuviéramos poderes psíquicos, posiblemente todavía los viéramos con forma de animal, porque el alma humana todavía está encarnada en esos seres. De ahí que ese proceso evolutivo consiste en limpiarse de eso. La filosofía china, que no es una religión, sino una filosofía china, consiste todo ello en enseñarle a los chinos, a los japoneses, a toda la raza amarilla, enseñarle salir de la animalidad y entrar en la humanidad. Por eso ahora se pone a Japón, a China también como un modelo de educación, por una buena educación que tienen las razas orientales. Y también dentro de ellos incluyo a los hindúes, porque el Oriente desarrolló el ser interno del hombre y en Occidente pues, más se dedicó a una educación externa, mirar la piel de la sociedad, mirar el aspecto superficial de la humanidad. Todo el mundo occidental es superficial. La vida del ser humano de Oriente es diferente a la del ser humano de Occidente. En la era de Aquarius se junta la sabiduría del interior de Oriente, la meditación, la reflexión, el buscar la orientación de las personas sabias, a lo que le llaman gurús. En cambio, acá en Occidente no. En Occidente se han tratado de imponer ideas a través de las religiones. Y las religiones, cuando no han querido que su gente, sus devotos, sus contribuyentes o su rebaño religioso se salga de su secta, de su grupo, de su religión, los han metido a la cárcel, los han
aprisionados y hasta los han matado. Por eso se creó la Inquisición. La Inquisición se creó para matar a todos aquellos que pensaban diferente de lo que los curas, los sacerdotes, los religiosos creían que era el pensamiento de Cristo. Esa era ya terminó, es la era de Piscis. Ahora hemos entrado a la era de Acuarios. La era de Acuarios se caracteriza por la sabiduría, por la paz, la fraternidad y una integración de todo, la unión de todo. Por eso desde 1948, justamente que simbólicamente se crean las Naciones Unidas, empieza a haber en el mundo ideas de paz, de fraternidad, de amor. La era de Acuarios nos trae, diríamos, nos trae una nueva civilización, cuyas características van a ser la fraternidad universal, la paz, la búsqueda de la sabiduría y la comprensión diferente de lo que era Dios. Recordemos que un poco antes de entrar en el siglo XX hubo un hombre que se llamó Nietzsche, uno de los grandes pensadores, el filósofo Nietzsche, alemán, dijo: Cristo, Dios ha muerto, y mandó un comunicado, y los periodistas fueron: ¿cómo que Dios ha muerto? ¿Sí? ¿Y cómo sabe usted que Dios ha muerto? Yo lo he matado. ¿Cómo es que eso que usted ha matado a Dios? Porque el Dios en que creen ustedes, el Dios en que cree la humanidad, que habla de pecados, de cielo, de infierno, esas son tonterías infantiles que ya la humanidad está abandonando. Más adelante la humanidad no va a creer ni en cielo, ni en infierno, ni en pecado. Va a creer en una buena vida, porque la buena vida, la vida de paz, de fraternidad, de amor, de comprensión entre los hombres, es la vida que corresponde al ser humano. Eso es la vida humana. Cuando no hay amor, cuando hay egoísmo, cuando hay explotación del ser humano por el ser humano, allá hay una vida animal. Pero los animales viven hasta allí con el alma animal. Nosotros tenemos la conciencia divina en nosotros, que hay que desarrollar. Ahora los orientales dijeron que en el ser humano hay 7 centros de energía que le llaman los chakras. Y tienen sus disciplinas para desarrollar los chakras. Y esa disciplina la presentaron al mundo con el nombre de yoga. Pero la yoga existe hace muchísimos miles de años. Acá en América, como hemos presentado en los programas de ecología humana, hemos presentado varios ceramios en posiciones de yoga, como el Padmasana, en fin, unas posiciones del cuerpo que son para dar masajes a las glándulas endocrinas. Cuando el ser humano comprendió lo que son las glándulas endocrinas, que eran las productoras de hormonas, y que las hormonas son las inteligencias de la vida que les corresponde desarrollar determinadas partes del cuerpo humano, la humanidad ya entra en una nueva comprensión de lo que es el cuerpo humano, de lo que es el alma humana y de lo que es el espíritu humano. El programa de ecología humana es un programa precisamente que une el planteamiento de la yoga, que sostiene que dentro del hombre hay fuerzas universales, que si se actuaran normalmente, naturalmente, porque así las trae el cuerpo humano no se enfermaría, no tendría necesidad de médicos, no tendría necesidad de dejarse llevar por sus instintos animales, porque controlaría los instintos animales. Bueno, en la era de Acuario se va a producir eso, porque para que se produzca, por ejemplo, una amistad entre los seres humanos, se necesita desaparecer el egoísmo. Y el egoísmo solamente desaparece cuando estudiamos qué es el egoísmo, por qué somos egoístas. Cuando el ser humano estudia por qué somos ignorantes, qué ignoramos, ¿es posible que seamos sabios? Entonces desaparecerá la ignorancia y entraremos a la sabiduría. Y la sabiduría no es lo mismo que la cultura. Por eso yo cuando empecé a enseñar en las universidades y me dijeron: doctor, tenemos estas bibliotecas, hágalos estudiar a los estudiantes, que vengan y que investiguen. Yo les dije: no es la época de leer tanto libro, porque los libros son nada más que repetición de uno que repite y se copia al otro, copia.
no hay nada de creatividad. Cuando empiece la creatividad en el hombre, estaremos en una nueva civilización. Desde la ecología humana, desde la escuela de filosofía humana, presentamos, diríamos, estas fuerzas que tiene el hombre en su cuerpo y que son las mismas que tiene el hombre en el universo. Y en el universo estas fuerzas se ubican precisamente cada 2160 años en una nueva parte de la humanidad. Por ejemplo, la era de Piscis ha estado ubicada en Europa. La era de Acuario está ubicada en América. Y a América le corresponde ser la rectora del mundo durante 2160 años, pero con una enseñanza de paz y de fraternidad. Que esas son las enseñanzas de paz y fraternidad que se difunden desde la Escuela de Ecología Humana, donde enseñamos yoga, astrología, alimentación vegetariana y naturismo. Pero no la estudiamos porque nosotros pertenezcamos a una escuela, a una religión, a una filosofía, a una secta, a un sector, a un grupito. No, no. Los que enseñamos esto en la humanidad no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna escuela, a ningún sector, a ninguna filosofía, ni seguimos a ningún maestro. Estudiamos a todos los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Son aquellos profetas, aquellos sabios, que en Oriente le llaman gurús, y acá se ha copiado el nombre de gurú, y ahora hay montones de gente en la calle que se hacen llamar el gurú del marketing, el gurú de la filosofía, el gurú de la ciencia. Sí, pues, pero no saben lo que significa gurú. Y en estos mismos sectores, también a la gente que va evolucionando en los estudios, les ponen el nombre de gurús, les ponen el nombre de maestros, en fin. Pero ningún gurú se llama gurú, ellos mismos no se llaman gurús, ni ellos mismos piden que la gente los venere, no, no. Ellos se contentan sencillamente con darle una enseñanza a la humanidad. La característica de uno de estos maestros es que jamás la enseñanza sagrada la usan para cobrar. Sea la enseñanza sagrada de yoga, de gimnasia psicofísica, de alimentación vegetariana y otras tantas enseñanzas que hay que se difunden gratuitamente. Aquel que cobra, ese no es un maestro. Es sencillamente alguien que, bueno, ha tomado la enseñanza sagrada como medio de vida y eso no está mal. Lo importante es que la enseñe. Lo importante es que la practique. Pero claro, cuando ellos descubren que la enseñanza sagrada es precisamente algo sagrado, ahí no se atreven a cobrar. Entre eso se diferencia un hermano mayor de una persona normal, común y corriente. Uno enseña gratis, el otro cobra porque de eso vive y eso no está mal. Tiene inteligencia, ha entendido un poco de las enseñanzas sagradas. Cuando camine más en la yoga, en la astrología, en la enseñanza del naturismo, en la enseñanza de esa integración que consiste en que las mismas leyes que rigen al átomo son las mismas leyes que rigen al hombre y son las mismas leyes que rigen al universo. O sea, todas esas leyes que están representadas y que mueven ese elemento pequeñísimo que se llama átomo, lo más pequeño de la materia, están también en ese elemento intermediario entre el átomo y el hombre y Dios, que es el hombre. Y ahí están las mismas leyes que rigen al átomo, rigiendo al hombre también. Y son las mismas leyes que rigen al universo. Porque todo el universo es un sistema universal que hay que entenderlo. La Escuela de Ecología Humana se ha creado con la finalidad precisamente de que el ser humano, estudiando las leyes del átomo, estudie las leyes que rigen al ser humano y entenderá las leyes del universo. Pero ya nació pues una nueva ciencia, la ciencia que va a regir en la era de Acuarios, la ciencia cuántica, que nació en 1900 y que dejó sin efecto poco a poco a la física newtoniana. Cuando la física newtoniana quedó atrás porque empezó la energía cuántica, la ciencia cuántica, la comprensión cuántica, empezó todo este desarrollo
fabuloso que ha desarrollado la humanidad en la segunda mitad del siglo XX. En los primeros años del siglo XX empiezan a sentarse las bases de la ciencia cuántica y luego empieza la radio, la televisión, el cinematógrafo y ahora tenemos el teléfono inteligente con el cual al segundo podemos estar comunicados con el lugar más lejano de la Tierra y viéndolo. Yo tengo a mis hijos, por ejemplo, lejanamente allá en Europa y todos los días hablo con ellos, les miro la cara, me miran la cara, nos reímos, disfrutamos de nuestra vida. La distancia desapareció en Acuarios. Así va a desaparecer esa distancia egoísta que hay entre los seres humanos. Para eso tenemos que dejar de ser animales. Cuando el hombre deje de ser animal, dejará de acosar a su hermano el hombre. Dejará de acosar a su hermana la mujer. Pero para eso tiene que entender que todos somos seres humanos y que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Pero qué van a comprender los animales que tienen su cuerpo como un cuerpo de Dios? Si viven realmente con una vida ignorante, es ignorante, no mala. No es que quieran ser ellos así de malos, no. Ignoran que siendo bueno, su cuerpo se beneficia de salud. Que ayudando a su hermano el hombre, su cuerpo se beneficia de salud. Que dando a su hermano el hombre, dándole a la humanidad, el universo le devuelve en abundancia. Como decía Cristo, 70 veces se devuelve el universo. Pero tampoco hay que dar para que el universo nos devuelva, nos cobre. Porque eso, bueno se da indudablemente en los primeros pasos de caminar en el mundo humano. Y gracias a Dios existen las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Buda. Los Budas fueron muchos, porque Buda significa estar iluminado. Existen las enseñanzas en este siglo, que ha vivido hasta los 80 del siglo pasado. Krishnamurti también ha sido un Cristo, ha vivido hasta los 80 y tantos años enseñando en el mundo paz, fraternidad, que el hombre se mire a su ser interno y comprenda lo que hay dentro del ser interno. Ahorita en Argentina hay escuelas que presentan a Gurdjieff, que lo presentan como un avatar. ¿Qué es un avatar? Un avatar es un maestro que ha entendido una parte de la enseñanza universal y la presenta al mundo. Y la humanidad la acepta porque se da cuenta que es la verdad. Así hay avatares en todas las ramas del humano vivir, que son 4 fundamentales: arte, ciencia, didáctica y filosofía. En esas 4 ramas tenemos ahora maestros que han traído enseñanzas para la era de Acuarios. Ya no están esos maestros, ya no están esos gurús. Nunca se llamaron maestros, nunca se llamaron gurús, sino que sencillamente dieron su enseñanza. Hay algunos hermanos que ahora pues están caminando en el plano de la humanidad, se hacen llamar gurús, se hacen llamar maestros, andan con capas, andan con cruces, con una serie de símbolos de lo que es precisamente la vida del mundo espiritual. Pero bueno, están haciéndole un bien a la humanidad porque enseñan, tienen la enseñanza también. Hay que discernir realmente entre los gurús con mayúscula. Generalmente son personas solas que practican el amor universal, no tienen familia porque su familia es la humanidad, están casados con la humanidad. Un gurú es un maestro universal que vive para enseñar, para dar enseñanzas universales a la humanidad. Eso es lo que nos trae Acuarios. Y eso es lo que vamos a seguir difundiendo nosotros y presentando a los maestros. Por ejemplo, me gustaría presentarle a quien yo considero un maestro para mí, que es el hombre que en estos momentos influye más en mi vida, que es Krishnamurti. Yo no lo conocí, no sé absolutamente nada de él, pero he leído sus libros. Y Krishnamurti es la enseñanza más maravillosa que existe en el planeta. También hay un maestro de importancia, Saint Reinhold de la Ferrière, que fundó la Gran Fraternidad Universal, que ha dejado 100 libros sobre todas las ramas de la vida humana.
él es un avatar también, es un maestro universal. Hay otro maestro, Hombre Michael Ivanov, que fundó la Gran Fraternidad Blanca Universal. Ese también es un maestro, también es un avatar. También está pues Gurdjieff. Gurdjieff es un gurú, un gran maestro. Bueno, entonces, esto en conclusión de que en la humanidad existen dos enseñanzas. La enseñanza oficial, académica, primaria, secundaria, universitaria y doctoral, que no es más que, como dicen acá en criollo, la misma chola con diferentes sombreros. O sea, el mismo conocimiento donde cada vez se meten más conceptos que han sido copiados unos de otro, de otro, de otro. Los maestros no copian a nadie. Los maestros, la enseñanza de su maestro, la interpretan y crean escuelas. Así como yo he creado esta escuela de ecología humana, que no existe otra en el mundo, y se creó acá en Lima, Perú, el 18 de enero de 1993, que no es más que una síntesis de lo que enseñaron los maestros a la humanidad. El fundador de la ecología fue un maestro, el que nos hizo comprender que del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, lo que los científicos le llaman el CHOM, nació la vida universal. Y ahí nació la ecología. Y la ecología humana nace cuando el doctor de la Ferrier presenta la yoga, que no fue creada por él, sino hace cientos de miles de años en otros continentes, la yoga como una ciencia necesaria para que la humanidad viva con salud y despierte los centros de energía para que Dios se manifieste en el ser humano. La escuela de ecología humana fusiona la ecología con la yoga y fusiona la ecología universal, precisamente a través de la comprensión y la creatividad del ser humano, y presenta nuevas ramas del ser humano. Todo lo de la era de Piscis va a desaparecer. Instantes antes de iniciar este programa, una dama que no sé quién es, no sé cómo se llama, viene no sé de qué país, a través de un video, y presenta una nueva oración. Y esta dama, a medida que iba hablando, iba creando una enseñanza propia. Le llamó la oración cuántica. ¿En qué consiste la oración cuántica? Que no necesitamos repetir las oraciones sin sentido y creadas en otra época por las religiones, por los curas, por los sacerdotes, por los magos, por los profetas y por los gurús. Tenemos que olvidarnos de todo eso. Todo eso corresponde al pasado. Estemos abiertos para que tenga una nueva religión universal, que será la creación de su propia religión en el corazón de cada hombre, pero que necesita esa religión que salga del corazón de cada hombre, necesita ser bien reflexionada, bien meditada, bien entendida por la mente del ser humano. Con la mente podemos crear una nueva civilización, no esta civilización de odio, esta civilización animal que vivimos ahora, sino una civilización universal de paz, unión, fraternidad y justicia universal. Bien, se agotó el tiempo y será hasta la próxima semana. Con mi saludo de paz y salud en su vivir, los dejo hasta la próxima semana. Bueno, sabias palabras del doctor Reategui y ya nos despedimos hasta la próxima vez. Hasta luego. Adiós. Done. We say, just watch us. When they say it's too hard, we show them what hard work looks like. When they say, that's not how things work in the real world,
We say, not yet. The clock is ticking, and our planet doesn't need excuses. It needs all of us. It needs you. I'm Jane Fonda, actress, writer, producer, activist, and Greenpeace supporter. The world needs you right now more than ever. Your time, your talents, your gifts of support, your belief in a greener, more peaceful future. Join me in supporting Greenpeace and become part of our fight to change the world.